Hola, bienvenidos. Ahora toca el turno de hablar de los estudios de casos y controles. Los diseños de casos y controles son metodológicamente bastante complejos, pero veamos una cosa. A ver, cuando yo quiero determinar una asociación entre un factor y un evento, hay dos formas de hacerlo desde el plano epidemiológico. Uno, comparar a grupos que tienen o un grupo de personas con el factor y sin el factor y ver si en el futuro el evento va a desarrollarse. Eso es una cohorte. O la otra opción es contrastar a grupos con o sin el evento o la enfermedad y determinar si la frecuencia con la que presentaron el factor en el pasado fue distinta. Ese es el escenario de un estudio de casos y de controles. Los estudios de casos y controles metodológicamente son bastante complejos y comenzaron a emplearse en la epidemiología en los años 50, precisamente con los estudios de tabaco y cáncer de pulmón. Y lo que representan al final de cuentas es una forma efectiva de hacer estudios sobre etiología o sobre factores pronósticos y lo hacen a través de muestrear sujetos que son representativos de los que enfermaron y muestrear a sujetos representativos de los que estando en riesgo no lo hicieron. Pero voy a mostrarte más sobre esto para desarrollar la idea completamente. Mira, la gente tiende a pensar que los estudios de casos y controles son fáciles y son baratos y son rápidos, porque lo que se les figura es que lo que hay que hacer es simplemente reunir a personas enfermas o con una condición y reunir a personas sanas y luego evaluar si estuvieron expuestas o no expuestas, pero no es tan simple como eso. Déjame te lo demuestro. Mira, si yo voy a mostrarte ahora la idea de una cohorte, porque para entender mejor casos y controles tienes que comprender cómo funciona una cohorte, porque al final de cuentas, un estudio de casos y de controles es una reconstrucción de una cohorte o un muestreo de una cohorte. A ver, deja desgloso esta idea. Si tuviéramos una población que sabemos que está en riesgo de desarrollar una enfermedad, ¿qué significa que está en riesgo? Lo he dicho antes, pero no lo voy a dejar de repetir. Es personas que están libres de la enfermedad, pero que no es imposible que la desarrollen. Es decir, si yo quisiera evaluar el riesgo de algún evento adverso en el parto, bueno, pues no voy a considerar como población en riesgo a los hombres porque ellos no van a tener un parto, ¿me explico? Entonces tiene que ser gente que sí es posible que desarrolle la enfermedad, pero en este momento aún no lo ha hecho. Bueno, de esta población estoy construyendo una cohorte, ¿ok? De esta población yo tomaría a sujetos que están expuestos a una condición y lo que vería en ellos después del tiempo es de estos que se expusieron cuántos fueron casos de la enfermedad y cuántos no lo fueron. Lo mismo determinando quienes no estuvieron expuestos y a partir de esos cuáles desarrollaron la enfermedad, es decir, son los casos no expuestos y cuántos no lo hicieron, es decir, son los no casos o los sanos, pero que no estaban expuestos, ¿va? Entonces, ¿qué cosa es una cohorte? Si esto es esto es una cohorte, ¿va? Pero ¿qué cosa es un casos y controles? Ah, bueno, un casos y controles lo que intenta hacer es emular esta estructura, pero considerando que tanto la exposición como los casos ya pasaron, ¿ves? Ahora no te confundas en esto con un estudio de cohorte retrospectiva, porque en una cohorte retrospectiva, recuerda, yo sí estoy evaluando desde que fueron expuestos inicialmente hasta que se presentó la enfermedad. Ese es el sentido, aunque lo haga con datos de eventos que ya ocurrieron. Bueno, pero un estudio de casos y controles intentaría encontrar a todas las personas que fueron caso, independientemente de si se expusieron o no. Es decir, todo lo que están aquí en esos rectángulos amarillos son casos. Y yo no sé si, todavía no sé si están enfermos o no, pero mi criterio de inicio del estudio es ese. ¿Eres caso? Vienes al estudio, ¿va? Y lo que intenta también es hacer una reconstrucción de aquellos que no fueron casos, pero que formaron parte de esta cohorte hipotética. El escenario perfecto sería si el estudio de casos y controles fuera capaz de encontrar a todos los casos y a
todos los no casos, a los que en este estudio les llama controles. Si fuera capaz de hacerlo, sería capaz de reconstruir esa cohorte y por lo tanto la reconstrucción de exposición sería muy semejante a si en lugar de haber hecho un estudio de casos y controles hubiera hecho una cohorte. ¿Me vas entendiendo? Y si te sientes confundido, regresa a esta parte del video para que vuelvas a escucharlo. Entonces, solo si reconstruye bien a todos los casos y a todos los controles, va a poder hacer una buena reconstrucción de la exposición y por lo tanto va a hacer un estudio que me funcione tan bien como me hubiera funcionado la cohorte si hubiera sido capaz de hacerla. Pero eso no es lo que pasa. Lo que generalmente sucede es que cuando un estudio de casos y controles quiere ubicar casos, no alcanza a ubicar a todos, sino solamente a una parte de los casos o de los enfermos. Y lo mismo sucede cuando quiere ubicar a sus controles. Los controles no son todas las personas que al final de cuentas no tuvieron la enfermedad en la cohorte, sino son solamente una muestra. Por eso es que yo te decía hace un momentito que en un estudio de casos y controles es una estrategia muestral. ¿Qué está muestreando? Pues está tomando muestras de las personas caso y está tomando muestras de las personas control. Por eso es que no es tan simple la idea de agarro sanos y agarro enfermos y luego evalúo la exposición. No, no, no. Porque si los que están sanos, es decir, los controles, no formaron parte de esta cohorte hipotética, ¿ves? Es decir, son sujetos que nunca hubieran entrado. Por ejemplo, en el caso de la pregunta que yo te hacía, son hombres o son personas que nunca hubieran podido tener la enfermedad y por eso siguen sanos. Y si yo los tomo aquí dentro de mi estudio, solo por el hecho de estar sanos, estoy aquí alterando los numeradores y los denominadores de mi estudio y has visto con los ejercicios que hemos hecho que eso al final trae resultados de asociaciones pues diferentes a las que debieron realmente haber ocurrido. Listo. Entonces, la diferencia de un estudio de casos y controles con un estudio de cohorte es que aquí el punto de partida es la ocurrencia del evento. O sea, yo ya estoy trabajando con personas a las que ya les sucedió el evento o bien que ya les pudo haber sucedido pero no les ocurrió. Es decir, son los controles. Y luego determino el asunto de los factores si están presentes, si estuvieron presentes o ausentes en estos sujetos. Ahora tú podrías decir, ay, bueno, si hay tantos problemas con un estudio de casos y controles, ¿por qué no simplemente hacemos cohortes y ya, si es mucho más efectivo? Bueno, es que a veces no es más efectivo, porque como veíamos en un video anterior, si el evento o la enfermedad que quieres ver es muy rara, una cohorte no te funciona porque ahí vas a estar por años tratando de ubicar algo que le pasa a muy poca gente. Así que para eventos que son raros funcionan mejor los casos y los controles. Y este estudio te va a permitir ver para un evento o una enfermedad múltiples exposiciones. Esto es distinto que en un casos y controles, porque un casos y controles para una exposición te permite ver múltiples desenlaces. Listo. Y lo repito, ya lo había dicho antes, pero un estudio de una cohorte sirve para exposiciones raras y un estudio de casos y controles sirve para eventos o enfermedades raras. Así que mira la estructura, yo parto de una población en riesgo, determino de esta población cuáles fueron, bueno, de una población en general, no en riesgo, perdón, repito eso, no una población en riesgo, es una población en la que yo voy a identificar casos y voy a identificar controles y luego voy a evaluar con los mismos criterios entre casos y entre controles si estuvieron expuestos o no expuestos a un factor. La medida de asociación que utilizo aquí es el OR y ahora voy a desglosarte ideas de por qué hago esta medición. Bueno, de manera muy simplificada. Este será un ejemplo, ya te lo había mostrado antes, en el que yo quiero saber si existe asociación entre un daño neurológico en el nacimiento y lo quiero contrastar con, o quiero saber si la asociación existe con el consumo de alcohol durante el embarazo. Así que tomo sujetos que son caso de daño neurológico contra sujetos que no lo tienen, pero que presentan características
sumamente similares entre los dos grupos. Prácticamente lo único en lo que quisiera ver que son diferentes es en el hecho de si hubo o no exposición al alcohol. Pero de entrada, cuando identifico los sujetos, pues quisiera que se parecieran lo más posible, para que no sean otras variables las que estén explicando la asociación. Bueno, aquí te voy a mostrar una cuestión sobre el OR y el RR. Por favor, préstame atención. Mira, lo que te voy a mostrar aquí es diferentes poblaciones. Aquí tengo una población que están marcados con este color lila, en donde tengo a 2000 sujetos, de los cuales 1000 que están aquí desarrollan una enfermedad. Por eso es que la proporción de enfermedad es del 50%. En este otro grupo tengo igual a 1000 sujetos, pero de esos 1000 sujetos la enfermedad se desarrolló en 375, por lo tanto la proporción de enfermedad es del 19%. Esta otra población también es de 2000 sujetos, pero aquí solo 50, solo 50 tienen la enfermedad y la proporción es del 2.5, y aquí sucede que solo el 1.25 tienen la enfermedad. Por lo tanto, en este último grupo la enfermedad es rara. ¿Ves? Que te acabo de decir que los estudios de casos y controles sirven para enfermedades raras. ¿Por qué? Porque si yo me pusiera a hacer los cálculos de las asociaciones, encontraría que independientemente de si es esta población, esta o esta, lo que yo observo al calcular mis razones de riesgos es que entre los expuestos hay una probabilidad 4 veces mayor de desarrollar la enfermedad que entre los que no están expuestos. O sea, si yo me pongo a hacer los cálculos, eso voy a encontrar. No los estamos haciendo ahora, pero si tú quieres, pues adelante, ¿no? Si yo calculara el OR de la forma que ya sé que se tiene que calcular el OR, encontraría en la primera población un OR de 16. Es decir, sigo manteniendo la idea de que hay asociación, pero el asunto es que la estoy sobreestimando, ¿ves? Estoy dando una asociación súper fuerte a algo que si hubiera visto una cohorte en lugar de un caso de controles, no hubiera visto esa asociación tan gigantesca. Pero cuando yo reduzco la probabilidad de que la enfermedad, bueno, no yo, la probabilidad de la enfermedad es más baja, el cálculo del OR se asemeja más al del RR, es decir, estima mejor el RR cuando la probabilidad de la enfermedad es más baja. Y mira lo que sucede aquí y mira lo que sucede acá. Mientras más baja es la enfermedad, el OR calculado es un mejor estimador de la RR. Si la enfermedad es mucho más común, un estudio de casos y controles pues te sobreestimaría la asociación entre dos variables. Ahora quiero explicarte unas poquitas cosas más sobre esto de hacer estudios de casos y controles contra haber hecho una cohorte, en el sentido de la medición de asociaciones, porque al final cuando tú lees pues las publicaciones, esto es en lo que te tienes que ir fijando, ¿verdad? En los resultados. Pero también quiero decirte que, y esto lo estoy repitiendo, estos estudios son bastante complejos, requieren que comprendas bastante bien la metodología y que además tengas otras herramientas, ¿no? O sea, quien los diseña, además de mucha creatividad, pues sí requiere bastantes fortalezas en su conocimiento sobre la epidemiología. Y lo que ves aquí en la universidad con la materia de EPI y con esta otra materia que estamos llevando ahora, es como solamente abrir una pequeña ventanita a este maravilloso mundo de la epidemiología, porque para comprenderla mejor requieres estudios de posgrado o bien dedicarte tú a leer muchísimo más sobre el tema. Si te interesa, por supuesto, puedo recomendarte literatura adicional. Bueno, ahora quiero que tú notes algo que es interesante. Cuando tú tienes una cohorte, vuelvo a la idea de tener una cohorte. Imagínate que yo estoy evaluando, perdón mis dibujitos, pero imagínate que yo estoy evaluando una exposición y quiero compararla con sujetos que no estén expuestos para ver si hay un cambio en el desarrollo de una enfermedad. Así que voy a medir a estas personas a los 6 meses, a los 12, 18 y 24, porque es un estudio longitudinal. Acuérdate que una cohorte es longitudinal porque hace varias mediciones. Entonces tengo aquí de entrada a sujetos todos libres de la enfermedad, y las tachitas negras significa que están libres de la enfermedad. Y en un estudio de una cohorte, esto es un criterio indispensable, ¿verdad? Que al principio todos estén libres de la enfermedad. Pero veo que a los 6 meses algunas personas
ya empezaron a desarrollar el evento, tanto en los expuestos como en los no expuestos. En el caso de los que están expuestos es el 16% y solo el 4% de los no expuestos. Avanzamos en el tiempo y vemos que esas proporciones cambian del 28 contra el 12, del 36% contra el 20%, ¿ves? Porque aquí ya hay más tachitas anaranjadas, o sea, los enfermos siguen estando enfermos y además se van sumando más. Y bueno, vamos a pensar que aquí nadie ha muerto y nadie se ha ido, por eso es que esas proporciones se mantienen. Pero ya en una cohorte real, que hay más dinamismo, las personas mueren, salen y todo eso, se vuelve pues ya bastante complejo. Aquí lo estamos sobresimplificando. Bueno, al final del estudio yo encuentro que hay una diferencia en la incidencia de enfermos entre los expuestos y los no expuestos. En los expuestos la incidencia es de 44% y en los no expuestos es del 28%. Muy bien, ahora, acuérdate que las tachitas anaranjadas son los enfermos, ¿ves? Y las tachitas negras son los sanos. Así que aquí lo que yo estoy haciendo es contabilizando cuántas tachitas anaranjadas hubo en mi estudio, que son 18. 18 que se dividen entre que 11 en los expuestos y 7 en los no expuestos. Y si yo contabilizara cuántas tachitas negras quedaron al final, encontraría que son 32 porque esta cohorte era de 50 personas, 25 expuestas, 25 no expuestas. Pero al final del estudio, 18 contrajeron la enfermedad y 32 no lo hicieron. Y de esas 32, 14 eran del grupo de los expuestos y 18 eran del grupo de los no expuestos. Si te estás confundiendo, regrésale en el video para que lo vuelvas a ver, ¿va? Ok. Si yo, en lugar de haber hecho un estudio de cohorte, hubiera hecho un caso sin controles, imagínate que yo lo que intento hacer es reconstruir a la cohorte, pero no lo voy a lograr. Es difícil que un caso sin controles logre reconstruir perfectamente a la cohorte. Así que imagínate que los que yo recluto son las personas que están en los recuadritos de color azul aquí, ¿ves? Aquí, aquí. Yo recluto a estos, que son la gente que sí quiso participar, la gente que sí escuchó la convocatoria, que le interesó o lo que sea, y esos son los que yo recluté, y yo recluté personas y las pongo aquí. Personas que están enfermas, o sea, mis casos, yo encontré a 8 casos. Y de entre las personas sanas que sí quisieron participar, encontré a 13. Ahora, fíjate, yo ya sabía, porque, no sé, imagínate que si lo supieras. Ya se sabía que en realidad había 18 enfermos, pero yo de esos 18 nada más pude encontrar a 8 en mi estudio de casos y controles, que es retrospectivo. Y de 32 que no enfermaron en esta cohorte, yo solo pude encontrar a 13. Eso es lo que pasó. O sea, no reconstruí de manera idónea la cohorte. Cuando yo ya les pregunto a estos señores que son casos, oiga, señor, usted o señora, ¿usted se expuso? Me dicen, ¿sabes qué? Sí. Estos 5 me dijeron que sí se expusieron y 3 me dijeron, no, yo no, o sea, sí me enfermé, pero no me expuse. Y de estos 13 de acá que están sanos, cuando yo reconstruya la exposición y les pregunte, oiga, ¿usted se expuso? 8 me dicen que sí y 5 me dicen que no. Así que, a ver, calculando el RR de la cohorte, de la original, yo tengo 25 expuestos contra 25 no expuestos. Ahí voy a cambiar de color. Tengo a 25 expuestos contra 25 no expuestos y así es como quedaron distribuidas la presencia de la enfermedad. Y de ahí es de donde saco este 1.57. Ahora, si yo con estos valores, en lugar de calcular el RR, hubiera hecho un súper buen trabajo de reconstrucción de la cohorte y hubiera podido capturar a todos esos sujetos, yo lo que hago es calcular el OR como sé que se calcula. Ahora, aquí quizá te preguntes, ¿por qué una OR no cuenta a los marginales? Los marginales son estos de aquí. ¿Por qué una OR no lo hace? Porque si tú ves aquí, yo sí necesito decir que es 11 entre 25, o sea, sí calculo una proporción, ¿verdad? Pero aquí lo que estoy calculando es un momio. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de eso? Bueno, esto es porque un estudio de casos y controles sabe que aún intentándolo con todo su esfuerzo, nunca va a lograr reconstruir las cohortes completas.
Entonces no tiene caso que utilice los marginales porque lo que captura aquí, imagínate que aquí sí son 25, bueno, si lo sumas sí son, pero nunca hay una certeza de que en serio solamente hayan sido 25. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo retrospectivo y no lo sabes. Así que por eso no utilizamos los marginales y nos quedamos solamente con los valores de aquí. Y por eso es lo único que utilizas para calcular un OR. Esto es en el escenario de que yo hubiera podido calcular una OR reconstruyendo toda la cohorte. Si yo lo hiciera de esa forma, hubiera encontrado esta asociación, que es más o menos parecida a esta. Pero yo ya sé que no la reconstruí de manera perfecta. Yo sé que lo que reconstruí fue nada más una cohorte más, o sea, imperfecta, pues no encontré a todos, que yo encontré nada más a 8 enfermos contra 13 sanos, ¿verdad? Pero cuando yo les pregunté cómo fue que su exposición, quedaron los datos de esta manera acomodados y por lo tanto la asociación es esta. Así que si tú recuerdas la otra asociación que era de 1.57, mi reconstrucción, que fue inefectiva, no me ayudó a encontrar con precisión la asociación real. Si yo a esto todavía lo paso por un intervalo de confianza, lo más probable es que en el intervalo pierda la significancia estadística, porque esto es un muestreo, así que tengo que pasarlo por pruebas de hipótesis. Así que probablemente aquí en este estudio yo acabaría diciendo que ni siquiera hay asociación. Si yo hubiera visto la cohorte, si yo hubiera sido capaz de ver la cohorte, sí hubiera encontrado asociación, pero en este estudio, dado que la reconstrucción no fue efectiva, pues no lo pude hacer. Así que ese es pues, un problema que tienen estos estudios por el hecho de ser retrospectivos. Este y muchos más. La verdad es que este no es el único problema al que se enfrentan, pero en general esa es la idea. Bueno, entonces, ¿estos estudios son retrospectivos? Pues sí, resulta que lo son eh, porque utilizan datos de eventos que ya ocurrieron, pero hay que tener cuidado de que los criterios para seleccionar a los sujetos pues no sean diferentes al final de cuentas. Y es decir, si yo determino que alguien es caso o no es caso, o que alguien estuvo expuesto o no lo estuvo, utilice los mismos criterios, los mismos exámenes, los mismos test, las mismas pruebas, ¿ok? Y además hay otra cosa que no quiero detallarlo para no confundirles, pero una cosa es quedarme yo con casos que acaban de ocurrir, que son sumamente recientes, que serían casos incidentes, a utilizar casos de enfermedad que ya tienen mucho tiempo, porque ya cuando es así puede haber más sesgos en el estudio, así que es mejor trabajar con casos incidentes, o sea, de reciente diagnóstico, que casos de enfermedad que ya fue diagnosticada hace mucho tiempo por los sesgos de memoria o porque esa gente que fue diagnosticada hace mucho tiempo puede ya incluso algunos haber fallecido, así que esto me haría una distorsión en mi cálculo de asociaciones. Otra cosa más que no dije de la diapositiva pasada es que si utilizaste una enfermedad de hace mucho tiempo, puede ser que el criterio diagnóstico de entonces sea diferente al de ahora. ¿Ves? Eso también. Así que, bueno, ya para terminar, estos estudios son útiles cuando la enfermedad que quieres estudiar es poco frecuente o bien que tuvo un periodo de latencia o de inducción muy prolongados y que es más eficiente estudiarlos al final, ya cuando tienes a los casos que cuando apenas se está dando la exposición por el asunto del tiempo, ¿ves? Puedo estudiar varias exposiciones de manera simultánea, pero solamente un desenlace, porque ese es el criterio para elegir a las personas, si tienen o no el desenlace que me interesa. Por eso solamente puedo estudiar para un desenlace muchas exposiciones. ¿Son menos costosos y los puedo realizar en menor tiempo? Sí, pero si no nada más me importa el asunto del costo y el tiempo, sino de llegar a resultados pues confiables sobre las asociaciones, tengo que tener muchas más precauciones en este tipo de estudios que en otros. Una desventaja es que como ya estoy tomando casos que ya ocurrieron, se vuelve muy difícil determinar la incidencia, a menos que de veras me acaben de diagnosticar a estos casos y trabaje con ellos. Pero si no, de otra forma, no son estudios que me puedan hablar de verdaderamente el riesgo de desarrollar una enfermedad justo porque no capturan incidencias.
y son susceptibles a muchos sesgos en la selección de las personas y pueden presentar esta cosa que se llama causalidad reversa, es decir, en la que puede ser que una exposición, yo esté pensando que la exposición causa el evento, pero puede ser que el evento ya ocurrió antes, ¿ves? Antes de la exposición y yo no lo haya podido medir muy bien. Y es muy difícil determinar en este caso a la población de donde vienen los casos, pero si encontrar casos es difícil, encontrar controles es todavía más complicado para este tipo de diseños. Y bueno, pues con eso terminamos aquí.